Imagina despertar en un lugar sin ventanas, sin salida, sin recuerdo alguno de cómo llegaste ahí. Frente a ti, una grabadora comienza a reproducir la voz de un hombre que te dice exactamente lo que va a hacer contigo. Y lo peor de todo, ya lo ha hecho antes. Durante décadas, nadie sospechó nada. Era solo un tipo más, viviendo cerca de un lago en Nuevo México, amable con sus vecinos, trabajador, casi invisible. Pero detrás de esa vida normal, se escondía una mente oscura, calculadora, y una habitación que parecía salida de una pesadilla. Este es el caso de David Parker Ray, el hombre al que el FBI llamó uno de los criminales más perturbadores de la historia moderna. Y lo más escalofriante no es lo que hizo, es que nadie sabe cuántas víctimas hubo realmente. Prepárate para conocer una historia tan retorcida como real. Una que, por años, el desierto ocultó, hasta que alguien logró escapar. Truth or Consequences, Nuevo México. El nombre suena a algo sacado de una novela de misterio, pero es un lugar real. Un pequeño pueblo de no más de 7,000 habitantes, rodeado por colinas secas, un clima abrasador y la inmensidad del desierto. Es el tipo de lugar donde todos parecen conocerse, donde rara vez pasa algo que sacuda a la comunidad. Pero en los años 90, esa tranquilidad era una ilusión. Allí, a pocos kilómetros del lago Elephant Butte, vivía David Parker Ray. A primera vista, era solo otro vecino más. Mantenía su casa ordenada, trabajaba como técnico en mantenimiento para el parque estatal, y saludaba cortésmente a quienes lo cruzaban por la calle. No era carismático, pero tampoco daba motivos para levantar sospechas. Nadie imaginaba que en la parte trasera de su propiedad, había construido lo que luego sería llamado por la prensa como una cámara del horror. Durante años, Ray perfeccionó su santuario privado. Una estructura sólida, reforzada, alejada de miradas curiosas. A simple vista parecía un simple remolque, pero por dentro, era otra historia. Contaba con herramientas especializadas, muebles hechos a medida y tecnología que iba más allá de cualquier propósito doméstico. Un lugar diseñado, meticulosamente, para el control absoluto. Aún no se sabía. Nadie lo imaginaba. Pero lo que realmente hacía de este caso algo tan espeluznante, no era solo lo que allí ocurría, sino cómo podía pasar totalmente desapercibido durante décadas. La policía, los vecinos, incluso las personas que trabajaban con él jamás sospecharon que Ray estaba construyendo algo más que una simple sala de trabajo. Todo cambió en marzo de 1999. Una mujer escapó. Iba desnuda, herida, con una cadena al cuello. Golpeó desesperadamente la puerta de una casa rodante cercana, gritando que había sido secuestrada. Quien la recibió llamó a emergencias. La policía llegó rápidamente. Lo que no sabían era que estaban a punto de destapar uno de los casos criminales más desconcertantes y perturbadores en la historia moderna del FBI. Y lo más inquietante, esto no era nuevo. Ray había estado activo durante mucho, mucho tiempo. Ray nació en 1939 en Nuevo México. Tuvo una infancia inestable, marcada por la ausencia de sus padres y una crianza estricta por parte de sus abuelos. Desde joven mostró señales de aislamiento y retraimiento, y un interés preocupante por materiales inapropiados. Durante su adolescencia, tenía dificultades para socializar y formó un mundo interior donde el control y la dominación eran temas recurrentes. Luego se alistó en el ejército, aprendió mecánica, y al salir trabajó en empleos técnicos, llevando una vida aparentemente funcional. Pero esa fachada solo ocultaba algo que venía gestándose desde hacía décadas. A lo largo de los años, Ray trabajó en su propio proyecto privado, una estructura especial detrás de su casa. Aislada, reforzada, equipada con mecanismos que no estaban ahí por casualidad. El espacio fue diseñado para ejercer control sobre otras personas, con el supuesto propósito de cumplir fantasías extremas. Gastó miles de dólares y décadas planificándolo. Lo que ocurrió dentro de esa habitación permanece en gran parte en el misterio. Aunque se encontraron evidencias, muchas piezas del rompecabezas aún no han sido resueltas por completo. 22 de marzo de 1999. Era un día aparentemente común en Truth or Consequences, pero todo cambiaría en cuestión de minutos. Una mujer, descalza, ensangrentada y con una cadena en el cuello, irrumpió en un taller de mecánica local. Gritaba desesperadamente, buscando ayuda. El mecánico que la vio entrar no podía creer lo que estaba presenciando. No era una escena de ficción, era una fuga real de un infierno muy concreto. Esa mujer se llamaba Cynthia Vigil, una joven de 22 años.
había logrado escapar de un lugar del que, según ella, muchas no habían salido. Su historia no solo estremeció a las autoridades, fue la chispa que encendió la verdad oculta por décadas. Cynthia relató que había sido abordada por una pareja, un hombre y una mujer que, bajo engaños, la atrajeron a un vehículo. Lo siguiente que recuerda es despertar atada, en un lugar oscuro, cerrado herméticamente, con luces tenues, cámaras, cadenas y una voz que parecía ensayada, como si la estuviera escuchando por un altavoz. Aquella voz, que más tarde se supo que era la de David Parker Ray, le explicaba con frialdad lo que estaba por vivir. Pero no era un simple monólogo, era una grabación que él ponía a todas sus víctimas. Un mensaje estructurado, casi como un ritual. Un patrón. Cynthia estuvo 3 días cautiva. Durante ese tiempo, fue privada de su libertad, expuesta a un entorno de completo control físico y psicológico, y sometida a lo que ella describió como una experiencia inhumana. El momento de su fuga llegó por un error. Mientras David estaba fuera, su pareja, Cindy Hendy, cometió un descuido. Se distrajo con una llamada telefónica y dejó las llaves de las esposas al alcance. Cynthia, que hasta ese momento había estado sumisa por pura supervivencia, vio su oportunidad. Aprovechó la distracción, liberó una de sus manos, tomó una lámpara y golpeó a Hendy en la cabeza. Corrió tan rápido como pudo, sin ropa, desorientada, pero decidida a sobrevivir. Ese impulso, esa valentía, la convirtió en la primera voz capaz de romper el silencio. Los vecinos, horrorizados, llamaron a la policía. Y en cuestión de horas, las autoridades estaban frente a la propiedad de Ray. Al principio, nadie sabía bien qué estaban buscando. Pero bastó una primera inspección para notar que algo mucho más grande estaba por descubrirse. Cynthia fue trasladada a un hospital. Su testimonio fue grabado y revisado por agentes locales, y pronto, por el FBI. Y aunque su historia era tan terrible que parecía casi increíble, todo comenzó a encajar. Había más personas, más víctimas, más nombres que nadie había investigado antes. Ella no solo escapó. Cynthia expuso uno de los secretos criminales más ocultos de Estados Unidos. Cuando los agentes de policía llegaron a la casa de David Parker Ray, no sabían con exactitud qué iban a encontrar. Estaban respondiendo al testimonio de Cynthia Vigil, pero al cruzar el umbral de esa propiedad polvorienta, pronto entenderían que no estaban ante un caso aislado, sino frente a un sistema bien construido y extremadamente perturbador. En la parte trasera del terreno, justo detrás de su tráiler, los oficiales hallaron una estructura que en apariencia parecía un simple remolque. Pero estaba sellada con cerraduras industriales, ventanas cubiertas y un sistema de seguridad poco común para un lugar tan modesto. Era la famosa caja de juguetes. Cuando los peritos lograron abrirla, el ambiente era gélido, aún en medio del desierto. Las paredes estaban cubiertas con aislamiento acústico. Había cámaras, cadenas montadas en el techo, ganchos, poleas, dispositivos mecánicos y mobiliario especialmente modificado. Las autoridades no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Cada rincón del lugar estaba diseñado para el control y la inmovilización. Además, encontraron una enorme colección de grabaciones de video, decenas de cintas de audio y fotografías. Lo más inquietante fue descubrir una cinta titulada Para la Nueva, que contenía una grabación de voz en la que Ray explicaba con frialdad y detalle lo que le ocurriría a quien escuchaba ese mensaje. Se trataba de una grabación estándar, como una introducción a lo que venía después. La misma que Cynthia había escuchado. Pero eso era solo el comienzo. En un armario dentro del tráiler principal, la policía halló cuadernos personales. Diarios donde Ray escribía descripciones detalladas de encuentros pasados. Hacía dibujos, anotaciones, fechas, características físicas de mujeres, y en muchos casos, las marcaba con códigos. No había nombres completos, solo apodos. Para los investigadores, aquello era una especie de inventario. Había también decenas de pertenencias personales que no coincidían con nadie de la familia. Joyas, zapatos, prendas de vestir femeninas. Cada una catalogada cuidadosamente. Algunas incluso parecían haber estado allí por años. Era como si David Ray no solo quisiera controlar a sus víctimas, sino también conservar una parte de ellas. Una de las piezas más importantes fue el hallazgo de grabaciones de video que documentaban interacciones con otras personas además de Ray. Algunas de esas personas eran mujeres, otras hombres. En particular, una mujer fue identificada como Cindy Hendy, su pareja sentimental, quien participaba activamente en los eventos que allí ocurrían.
Pero también surgieron pistas más alarmantes, la mención de otros posibles involucrados, entre ellos un exagente de policía, y la propia hija de Ray. El caso dejaba de ser el acto aislado de un psicópata solitario, y comenzaba a perfilarse como una red pequeña, pero coordinada. A pesar de la abundante evidencia, había un detalle que frustraba a los agentes y al FBI por igual: no había restos humanos. Ni un solo cuerpo. Y sin cuerpos, no había forma directa de confirmar los peores temores. Lo que sí quedó claro es que la historia de Cynthia Vigil no era única. Las cintas de video mostraban a otras mujeres. Muchas. Algunas estaban inconscientes. Otras parecían estar bajo el efecto de sedantes. Ninguna fue identificada en ese momento. Los agentes del FBI sabían que estaban ante algo mucho más profundo. El caso ya no se trataba solo de un secuestro. Era una carrera contrarreloj por descubrir cuántas víctimas más había, y si aún estaban vivas. Lo que más desconcertó a las autoridades fue descubrir que Ray no actuaba solo. Su pareja sentimental, su propia hija, e incluso un exfuncionario policial, fueron vinculados con las actividades descritas. Todos fueron detenidos e interrogados. Algunos cooperaron. Otros intentaron minimizar su participación. Las declaraciones indicaban que Ray planeaba sus actos de forma precisa. Que no era impulsivo, sino meticuloso. Y que posiblemente había estado involucrado en este patrón de conducta durante más de 30 años. Con la detención de David Parker Ray, el caso se convirtió rápidamente en una tormenta mediática. Titulares nacionales hablaban del monstruo de la caja de juguetes y de una lista interminable de posibles víctimas sin identificar. Pero mientras la prensa buscaba respuestas, los fiscales enfrentaban un desafío que, irónicamente, se volvía su mayor obstáculo: la ausencia de cadáveres. Sí, había testimonios. Sí, había videos, audios y diarios. Sí, había una estructura diseñada para el abuso sistemático. Pero no había cuerpos. Y en el sistema judicial estadounidense, eso puede ser la diferencia entre una cadena perpetua o la absolución. Aún así, el juicio comenzó. Ray fue acusado inicialmente de múltiples cargos de secuestro, conspiración y abuso agravado. Las pruebas materiales eran sólidas, pero los fiscales sabían que su caso ganaría o caería según las sobrevivientes que estuvieran dispuestas a testificar. La primera en hacerlo fue Cynthia Vigil, cuya valentía había detonado la investigación. Su testimonio fue desgarrador y preciso. Lo que más impactó al jurado fue su nivel de detalle, la forma en que narraba la secuencia de eventos, y cómo había escapado usando una lámpara como arma improvisada. Pero luego vino un golpe inesperado: Angélica Montano, otra presunta sobreviviente que también había brindado testimonio sobre un episodio similar de secuestro en casa de Ray, murió misteriosamente de causas naturales pocas semanas después de hablar con la policía. Su muerte privó al caso de una testigo clave. Sin embargo, apareció otra figura esencial: Kelly Garrett. Había desaparecido en 1996 y fue localizada gracias a una de las grabaciones encontradas en la propiedad de Ray. Durante años, Kelly había pensado que lo que le sucedió era un mal sueño, un episodio confuso y borroso. Pero al ver las pruebas, supo la verdad. Su memoria volvió lentamente, y decidió declarar. Con esas dos testigos principales, los fiscales lograron cimentar el caso más fuerte posible. Aún así, el juicio no fue sencillo. La defensa de Ray intentó argumentar que sus actos, aunque cuestionables, eran consensuados. Alegaron que el material encontrado formaba parte de un juego extremo entre adultos, y que las víctimas estaban exagerando. Era una estrategia peligrosa y desesperada. El juicio se dividió en múltiples fases, ya que Ray enfrentaba distintos cargos en distintos condados. En una de esas fases, el juicio fue anulado por un jurado indeciso. El sistema judicial se tambaleaba ante la complejidad del caso y la falta de pruebas directas de asesinato. Finalmente, presionado por la posibilidad de múltiples sentencias consecutivas, y ante la evidencia abrumadora que seguía saliendo a la luz, David Parker Ray aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de secuestro, tortura, conspiración y otros cargos relacionados. Como parte del trato, fue sentenciado a 224 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Pero aquí es donde el destino jugaría su última carta. David Parker Ray murió el 28 de mayo del año 2001, de un aparente infarto, tan solo 3 días después de haber sido formalmente sentenciado. Nunca reveló cuántas víctimas tuvo realmente. Nunca confesó los nombres de las mujeres que aparecían en sus grabaciones. Y,
quizás lo más frustrante para las autoridades, nunca dijo dónde estaban los cuerpos, si es que en efecto hubo asesinatos. Se llevó todos sus secretos a la tumba. El FBI estima que el número real de personas afectadas podría superar la decena. Se cree que muchas de las mujeres aparecían en las grabaciones encontradas, pero nunca se logró identificar a todas. La mayoría eran personas vulnerables, en situación de calle, trabajadoras sexuales o mujeres que nunca fueron reportadas como desaparecidas. Hasta el día de hoy, muchas familias no saben si una hija, hermana o madre que desapareció sin rastro estuvo alguna vez dentro de esa caja de juguetes. Este caso cambió la forma en que el FBI y otras agencias locales investigan desapariciones. Ray usó métodos para borrar huellas físicas y psicológicas. Parte de su estrategia fue el uso de sustancias que dificultaban el recuerdo, y técnicas de manipulación mental. Aunque fue condenado, nunca fue juzgado por homicidio. Y al fallecer, se llevó con él secretos que quizás nunca se revelen. La caja de juguetes fue destruida por las autoridades, pero su recuerdo sigue perturbando. David Parker Ray fue más que un criminal, fue un arquitecto del silencio, un manipulador de la oscuridad. Durante décadas, actuó con una precisión aterradora, dejando detrás de sí una estela invisible, sin rastros, sin tumbas, sin justicia completa. Hoy, conocemos su historia no por lo que él dijo, porque jamás confesó nada, sino gracias a una mujer que se atrevió a escapar, a hablar y a romper el ciclo. Este caso sigue abierto. El FBI aún busca identificar a víctimas que aparecen en las grabaciones encontradas. Muchas familias todavía esperan respuestas. Y aunque Ray ya no está, las heridas que dejó permanecen abiertas. Recordar estos casos no es revivir el horror por morbo, sino para dar voz a quienes no la tuvieron, para que jamás se repita, y para recordarnos que el mal no siempre tiene forma de monstruo, a veces se disfraza de vecino tranquilo. Si este contenido te conmovió o te pareció importante, considera dejar tu like, compartirlo y suscribirte. Aquí contamos historias reales, con respeto, profundidad, y con la firme convicción de que la verdad, aunque duela, siempre debe ser contada. Gracias por ver.